Hola a todos, bienvenidos al seminario organizado por el portal de Educatur a través de la plataforma de e-learning de Hosteltur. Este seminario de hoy vamos a introducir una breve presentación sobre qué va la analítica web y vamos a también aprender unas poquitas cosas sobre Google Analytics. Este seminario está dirigido especialmente a los miembros de la red de Educatur. Algunos de vosotros pues ya veo que habéis accedido, otros me imagino que estarán accediendo ahora mismo. Nuestro objetivo con este seminario es que conozcáis un poco qué es esto de la analítica web, para qué os puede ayudar en vuestros negocios y que tengáis una primera toma de contacto con Google Analytics, que como veremos a continuación es una herramienta para realizar el seguimiento de la actividad en páginas web, pero que también permite obtener información muy valiosa para la toma de decisiones en la empresa. Si habéis estado en alguno de los seminarios, ya conoceréis este panel de control. El seminario hoy va a tener una duración más o menos de unos 15 minutos. Los primeros 30 minutos os haré una explicación sobre el tema de hoy y a continuación daremos paso a un turno de preguntas y responderé a vuestras consultas. Para plantear las preguntas, hacedlo a través de este cuadro de preguntas, escribirlas por ahí, las iré recogiendo al final de mi intervención e intentaré responderos a todas las máximas posibles. Si me conocéis de otros seminarios, bueno, soy Lola Buendía. Estuve también con vosotros en otros seminarios que impartimos con el portal Educatur, como el de tecnología, docencia y turismo y cómo sacar provecho de las redes sociales en empresas turísticas. Todos estos vídeos y muchos otros vídeos que estamos haciendo con el portal Educatur y también con otras entidades a través de la plataforma de e-learning de Hosteltur, los podéis conseguir y volver a verlos en hosteltur.com/elearning, donde también a partir de mañana tendréis a vuestra disposición el vídeo de este seminario. En cualquier caso, sabéis que podéis encontrarme en Twitter con el usuario @lbuendía y también contactar conmigo a través del email lola.buendia@hosteltur.com. A partir de hoy, pues bueno, intentaremos colgar el vídeo del seminario lo antes posible para que mañana podáis volver a verlo si alguno pues ha entrado un poquito más tarde. ¿Qué vamos a ver en el seminario de hoy? En primer lugar, vamos a hacer un repaso de algunos conceptos básicos de analítica web para que os familiaricéis con los términos de esta disciplina y para que conozcáis un poco más en qué consiste y de qué manera nos puede ayudar en nuestros negocios online. A continuación, haremos un rápido recorrido por Google Analytics y veréis qué tipo de información se puede obtener, cómo realizar búsquedas y los aspectos básicos para tener una idea general de esta herramienta. Como este seminario se trata de una primera aproximación, no nos vamos a detener en aspectos avanzados ni demasiado técnicos, sino que más bien intentaré que al terminar este seminario podáis tener una idea general del tema y que si lo deseáis, pues podéis ampliar más los conocimientos con algunas fuentes que os dejo y también pues en futuros cursos que podamos impartir. Pero al menos eso sí, que os quedéis con los puntos más importantes y con un concepto claro de la analítica web con Google Analytics. Vamos a ver ahora, vamos a empezar. ¿Qué es esto de la analítica web? Pues la analítica web consiste en el estudio de los datos relacionados con la presencia online de un negocio. Los datos que se estudian son tanto cualitativos como cuantitativos. El objetivo es conseguir información que nos permita mejorar nuestro producto o nuestro servicio. Utilizando herramientas tecnológicas que permiten la recogida y la obtención y organización de los datos, podemos analizar el comportamiento de los usuarios cuando acceden en nuestra página web y tomar decisiones que permitan mejorar la experiencia del usuario en la web y además alcanzar objetivos de negocio que nos hemos propuesto anteriormente. Por ejemplo, imaginemos que esta es mi página web. En estos momentos no estoy utilizando ninguna herramienta de analítica y, por lo tanto, pues no tengo manera de saber cómo están utilizando la página los usuarios, si estoy atrayendo a posibles clientes o no, si la nueva sección que acabo de lanzar está teniendo el éxito que esperaba. No sé qué es lo que está pasando en la web y no sé si están funcionando las estrategias que he puesto en marcha. Sin embargo, integrando un sistema de analítica web como, por ejemplo, Google Analytics, que es el que vamos a ver hoy, puedo obtener datos que pueden servir para tomar decisiones de negocio. Por ejemplo, ¿cuántas visitas han tenido este mes en mi página? ¿Cuántas personas han consultado la sección de datos de contacto? ¿O a través de qué fuentes están llegando esas visitas? Ojo,
porque estos datos por sí solos no son representativos, a no ser que se pongan en contexto. Es decir, los datos, las cifras así aisladas que pueden compararse y analizarse, solo nos sirven si podemos efectivamente compararlas y ver una evolución en el tiempo. Por ejemplo, si si durante este mes tu página recibe más o menos unas 500 visitas, pues igual a priori eso te parece poco. Pero si tienes en cuenta que a lo mejor el mes pasado tu web registró solo 100 visitas, estaríamos hablando de un aumento del 500%. ¿Verdad que eso sí parece un buen dato? Por eso no hay que dejarse llevar por las cifras de manera aislada, sino que hay que ponerlas en valor y analizarlas en su contexto, para entender lo que está ocurriendo en nuestra web y tomar decisiones basándonos en estos resultados. No solo en cifras, sino en la evolución de los datos y en el comportamiento que identificamos en las visitas a lo largo del tiempo. Según el tipo de web que tengamos, el público al que nos dirijamos, el producto que ofrezcamos, etcétera, unas cifras u otras tendrán un significado muy diferente. Vamos ahora a ver cómo podemos afinar un poco más esto de la analítica. Siempre que queramos empezar a analizar las visitas web de la página web de nuestro negocio, tenemos que plantearnos antes que nada qué objetivos queremos conseguir. Los objetivos de un proyecto de análisis web deben ir en concordancia con los objetivos del negocio. Así pues, antes de ponerme a instalar herramientas de análisis y ponerme a extraer datos ahí a lo loco, tengo que plantearme qué quiero conseguir. La analítica web debe estar orientada a la consecución de estos objetivos del negocio. Si en mi web estoy vendiendo un producto, pues lo lógico sería que el objetivo principal de la página web fuera conseguir más ventas. En este caso, uno de los factores que querríamos analizar dentro de la web es el número de transacciones de ventas que se han formalizado en un determinado periodo. Pero también existen otros objetivos que pueden ayudarnos a conseguir el objetivo principal. Por ejemplo, hacer que más usuarios de la web rellenen el formulario de contacto para solicitarnos más información sobre un producto. Esto sería un paso importante previo a conseguir una venta y podría considerarse como un objetivo dentro de nuestra estrategia de analítica web. A partir de todos estos objetivos, que pueden configurarse, como veremos más adelante, dentro de la herramienta de Google Analytics, se definen los conocidos como KPIs, que en español sería algo así como indicador clave del desempeño. No son más que indicadores que vamos a analizar para comprobar si estamos consiguiendo los objetivos que nos hemos propuesto. Algunos KPIs que podrían definirse para, por ejemplo, un negocio de e-commerce, pues serían la relación de compradores nuevos frente a compradores repetidores o el porcentaje de transacciones completadas respecto a visitas que iniciaron el proceso de compra. Si estamos ante una web de turismo, como puede ser vuestro caso en la mayoría de vosotros, pues algunos de los KPIs que deberíamos analizar serían los visitantes que realizaron reservas a través de, por ejemplo, un motor de reservas que tenga la web o el promedio de registros que hemos conseguido a través de un sistema de registro privado en la página. ¿Qué es esta pirámide invertida? Una vez que hemos definido los objetivos, pues podemos analizar los embudos de conversión de la web. ¿A qué se refiere esto? ¿Qué es esto de la conversión web? Del total de visitas que entran en la web, tan solo un porcentaje de ellas se van a convertir en lo que podríamos llamar leads. Y de estos leads, solo unos pocos llegarán a convertirse en cliente. ¿Qué es esto de los leads? Se suele hablar con este término para referirse a los posibles clientes, a personas que han realizado alguna acción dentro de la página de nuestro negocio y que han demostrado con esta acción un interés por el producto o por el servicio que ofrecemos, pero que todavía no se han convertido en clientes. Estos leads o clientes potenciales son las visitas que más cerca están de convertirse en clientes. Entonces, el objetivo en nuestra web va a ser conseguir leads y, por lo tanto, al final conseguir más clientes. Como veis, este proceso que tiene una forma de embudo parecido es el proceso de conversión web. Nuestro objetivo es que en la web no consiste solo en ganar visitas porque sí, sino que el objetivo real es que esas visitas se conviertan en clientes. Para analizar hasta qué punto estamos consiguiendo nuestros objetivos, una fórmula para analizar y para ponerle un numerito y comprobar la evolución es esta fórmula. Con esta fórmula, para obtener la tasa de conversión, permitiría, por ejemplo, a través de
una fórmula tan fácil como objetivos conseguidos dividido entre el número de visitas. Por ejemplo, este mes he tenido 600 ventas a través de la web. Lo divido entre el total de las visitas que he obtenido en el mismo periodo y me daría un porcentaje, una tasa de conversión del 1,5%. Esto, analizándolo con periodos previos o posteriores, pues nos haría entender de qué manera estamos consiguiendo los objetivos a lo largo del tiempo. Lo cierto es que Google Analytics no es la única herramienta que existe para analizar el rendimiento de las páginas. Existen muchas otras como las que os presento a continuación. Aquí simplemente pues Chrismetrics, Chitty, Piwik, Comscore son algunas que en mayor o menor medida también pueden ayudarnos. Lo que pasa es que Google Analytics es quizá la más conocida, entre otras cosas porque es gratuita, aunque también existe una versión de pago, porque pertenece a Google y todo lo de Google pues es bastante conocido, y porque además, al ser tan popular, prácticamente ha llegado a convertirse en un estándar. Es la herramienta que utilizan la mayoría de las empresas hoy en día y además a veces la compaginan con otras herramientas y llevan a cabo un seguimiento a través de varias herramientas al mismo tiempo. Pero bueno, además, como veremos a continuación, Google Analytics es bastante sencilla de usar a un nivel usuario, pero también incluye funcionalidades avanzadas para profesionales más exigentes, con lo cual es una herramienta que al final es muy completa. Probablemente lo que la mayoría conoceréis de Google Analytics es su interfaz web, pero Google Analytics se compone de otros elementos que hacen posible la captura y la recuperación de los datos. Estos elementos serían, por una parte, un sistema de captura de datos que recoge los datos de las visitas y los envía al sistema de almacenamiento de datos, un motor de consultas que permite hacer las búsquedas en el conjunto de los datos, una interfaz web, que es la que veremos a continuación, y finalmente una API de extracción de datos que lo que hace es permitir hacer consultas y extraer los datos de manera automatizada. Hoy solo vamos a ver la parte de interfaz web y así un poco de manera genérica para que tengáis una idea. El resto de módulos, si llega la ocasión, pues lo veremos en otros seminarios. Vamos a ver, como decimos, la parte de la interfaz. Muchos la conoceréis. Esta es la interfaz de Google Analytics, una búsqueda rápida y más o menos te ofrece unos resultados y unas gráficas más o menos como estas. Como Google Analytics es una herramienta que te permite analizar el tráfico de la web de manera bastante amplia, te ofrece una serie de funcionalidades para que busques la información y puedas obtener los gráficos que veis. Podemos visualizar en forma de gráficos y tablas los datos de las páginas de la web, por una parte seleccionando por fechas, delimitando un periodo de tiempo, y luego seleccionando los informes que queremos visualizar, que son todas las opciones que vemos a la izquierda. En el ejemplo que veis en vuestras pantallas estamos viendo pues una visión general del informe de audiencia. Vamos a ver ahora algunas de las principales funciones de la interfaz. Estos son los enlaces de navegación que están en la parte superior de la interfaz de Google Analytics y desde estos enlaces podemos hacer, por ejemplo, desde la página principal se accede al listado de cuentas y propiedades de Google Analytics y a una visión general rápida del rendimiento de cada una de ellas. Los informes son donde se encuentran todos los informes y los paneles de control de Google Analytics y es la sección a la que muchos de vosotros vais a recurrir con más frecuencia porque es donde están todos los datos y las gráficas que consultaremos. Luego está la parte de personalización que permite crear informes personalizados y acceso a informes sin muestrear. Esto es una opción que está solo para la opción de pago. Y finalmente, la parte de administrador, que es desde donde se gestionan y se crean las propiedades, se cambian los permisos de usuario, se agregan integraciones, etcétera. Vamos a ver ahora la parte de los informes. Al lado izquierdo aparece todo el listado con los informes que podemos visualizar para ver los datos que está recogiendo Analytics de nuestra página. Paneles de control permiten ver los informes más importantes y los paneles personalizados. Accesos directos son enlaces rápidos a los informes que usamos con más frecuencia. La parte de eventos intelligence nos permite crear alertas cuando alguno de los datos que estamos analizando se desvía de la tendencia esperada. Se pueden crear alertas tanto automáticas como personalizadas.
Audiencia. Recoge toda la información demográfica sobre las visitas, la relación de usuarios nuevos y recurrentes, el nivel de interacción de los usuarios, navegadores, redes, dispositivos móviles que se utilizan para acceder al sitio, todo ese tipo de información. En la parte de adquisición son datos sobre la procedencia de las visitas. Se puede comparar el tráfico proveniente de motores de búsqueda, de referencias, de correo electrónico, medios sociales, campañas, etc. La parte de contenido se centra en el análisis del contenido de la página, su rendimiento, su disponibilidad para las búsquedas y su interactividad. Y finalmente la parte de conversiones sirve para medir la consecución de los objetivos y también muestra un rendimiento de los embudos de conversión. ¿Qué pasa con Google Analytics? Es una herramienta estupenda que nos ofrece muchísimas posibilidades y es muy potente para hacer un análisis web, pero también tiene sus limitaciones, no es todo tan perfecto y maravilloso. Las principales, pues los datos son agregados. Esto significa que no puede trabajarse con ellos hacia atrás en el tiempo a un momento anterior al que se creó la cuenta o la propiedad, en este caso, de Google Analytics. ¿Eso qué quiere decir? Que desde el momento que configuramos nuestra página y nuestra cuenta para que Google empiece a recoger los datos, solo podremos analizar los datos que se recogen a partir de ese momento. Pero lo que ha pasado antes de ese momento no lo podemos recuperar porque Google nunca lo registró. Otra de las limitaciones es el muestreo, que es una técnica que utiliza para dar un poco más de agilidad a las consultas. Esta técnica se basa en trabajar con un conjunto de datos suficientemente significativo como para representarlos a todos ellos. Es decir, se toma una parte y se entiende que esa parte es representativa del todo. El problema aquí, pues que a veces esa parte puede ser muy pequeña y no tiene por qué representar al total. Y también en ocasiones el muestreo que utiliza no es siempre el mismo para las mismas búsquedas. Esto quiere decir que yo hago hoy una búsqueda con determinados parámetros y si esa misma búsqueda la hago quizá pues mañana o pasado o dentro de un mes, pues Google Analytics puede haber obtenido para hacer esa consulta una muestra diferente y por lo tanto los datos que te vaya a mostrar vayan a ser diferentes. Hay maneras de controlar este muestreo. Por ejemplo, en la parte superior del informe, debajo del selector del periodo, se puede seleccionar respuesta más rápida, menor precisión, para que Google Analytics te dé una respuesta lo más rápido posible y no hace falta que sea muy precisa, o una respuesta más lenta, mayor precisión, que sería el caso contrario. De todas formas, para quienes quieran ampliar información sobre este tema del muestreo, ahí os dejo un enlace para que leáis, investiguéis y conozcáis más sobre qué pasa con esto del muestreo y hasta qué punto pues, puede ser una limitación para vosotros o en la mayoría de los casos no lo será. Vamos ahora a ver cómo crear una cuenta. Si ya también un poco tenemos una idea de lo que es la analítica web y del funcionamiento de Google Analytics, pues puedo aventurarme a crear una cuenta. Para ello, lo primero que necesitamos siempre va a ser tener una cuenta de Gmail. Si ya la tenéis, iniciáis sesión en Analytics y en el enlace que veis en la pantalla entráis en vuestra cuenta nueva de Google Analytics. Ahí dentro tendréis que ir a Administrador, Cuenta y Crear nueva cuenta. Más o menos lo que veis marcado en naranja. Es muy fácil crear la cuenta, solo os pedirá el nombre de cuenta, configuración de la propiedad, que ahora veremos, sitio web y URL, y un poco el sistema os va guiando. Pero si queréis de verdad estudiar bien el proceso antes de aventuraros, lo mismo, aquí os dejo un link, lo leéis porque es la ayuda de Google donde está todo muy detalladito para que podáis crear la cuenta bien desde el principio, que además es interesante hacerlo bien. Lo que tenéis que saber, muy importante, cuando creáis la cuenta, Google os va a dar el código de seguimiento. Este código, que veréis aquí está marcado en naranja, es un código JavaScript que al incluirlo en la página web que queremos analizar, nos va a permitir recoger información sobre la actividad de los usuarios que visitan dicha web. Este código es la clave de todo el sistema de Google Analytics y puede personalizarse para recoger más información que la que Google Analytics obtiene por defecto. Como veis, el código se obtiene dentro de la pestaña de propiedad en la sección de administrador. Además, veis que el sistema otorga un número, que en la pantalla lo veis enmarcado en naranja, y que comienza por UA- y una serie de cifras, que en este caso he marcado como X, y por poner un ejemplo. Este numerito es el ID de propiedad.
y sirve para identificar el código de seguimiento y para diferenciar las diferentes webs pues, que estés analizando. Luego veremos que dentro de tu cuenta de Google Analytics puedes realizar el seguimiento de diferentes páginas web. Este ID de seguimiento te ayudará a identificar los diferentes proyectos y verás que bueno, también se pueden crear diferentes propiedades para una misma web, pero en cada propiedad te ayudará también para identificar el proyecto que estás haciendo. ¿Cómo instalar este código? ¿Vale? Porque tú has creado tu cuenta y Google Analytics te da automáticamente ese código que solo tienes que copiar y pegar en tu web. Para meter este código en la web tienes que tener unos mínimos conocimientos del lenguaje de HTML. Si este es vuestro caso y os atrevéis, lo que tenéis que hacer es copiar el código que te da Google Analytics justo antes de la etiqueta del cierre de head de vuestra página web. De esta forma os aseguráis de que el código web de Analytics se incluye en todas las páginas que componen vuestro sitio web. Si no tenéis muchos conocimientos sobre esto o no os atrevéis, pues pedid ayuda y que alguien os lo incluya en vuestra web de manera correcta. Porque si no lo hacéis bien, Google Analytics no estará recogiendo la información de manera correcta y estaréis obteniendo unos datos que no son los que estáis realmente buscando. Además, tenéis que saber que existen dos tipos de código. El código clásico, que es el que se venía utilizando pues, hasta hace relativamente poco, y el código Universal, que es el que pertenece a una nueva versión de Google Analytics que se llama Universal Analytics. Este código es más potente, permite un procesamiento mejor y una obtención de los datos más rápida y más adecuada. Pero todavía, sobre todo si tenéis páginas antiguas que ya tengan instalado el código clásico, pues se puede seguir usando, no hay ningún problema. En el futuro, un futuro próximo posiblemente, todas las webs tengan que migrar o tengan que adaptarse al código Universal. El proceso de actualización será automático y no cambiará nada un poco de lo que ya teníamos configurado en nuestras cuentas, pero bueno, hay que tener un poco en cuenta que a lo que vamos es a que todos al final le estemos usando el código Universal y que el código clásico se quede cada vez más atrás. Para más información sobre en qué consiste esta cuenta de Universal Analytics, la nueva versión, y cómo actualizar vuestras cuentas si tenéis algunas cuentas antiguas o si queréis directamente empezar ya con Google Analytics Universal. Aquí en este enlace tenéis información sobre la actualización y sobre las ventajas que tiene el nuevo código. También para que lo tengáis en cuenta, se puede personalizar el código que Google Analytics te da por defecto, viene con una serie de llamadas y recoge una serie de datos. Pero si quisiéramos decirle a Google que nos recoja más datos que por defecto no recoge, podríamos hacerlo. Se hace con una serie de llamadas como estas que os he puesto aquí, que son de ejemplo y que habría que identificar, añadir los datos correspondientes y añadirlas dentro de esta parte de código que está marcada con naranjita. Ahí es donde están las llamadas que le dicen a Google más o menos pues, qué es lo que tiene que hacer y qué información tiene que recopilar. Para hacer esto, aquí sí que hay que tener más conocimientos sobre el lenguaje, JavaScript, HTML, etcétera. Entonces, bueno, si os manejáis bien en el tema, pues adelante. Y si no, pues lo mismo, pedís ayuda y os informáis porque hay muchísimas cosas que se le pueden pedir a Google Analytics para que haga una recogida de datos más exhaustiva. Pero hay que decírselo y hay que personalizar este código para que lo haga. Una vez que tenemos ya configurada nuestra cuenta, todo está bien hecho y todo funciona bien, tendríamos pues una página más o menos como esta que podéis ver ahora y aparecen 3 columnas. Esta es la manera que tiene Google Analytics de estructurar, por así decirlo, la analítica que vamos a llevar a cabo. La primera cuenta es la cuenta propiamente de Analytics. Aquí se incluyen las grandes agrupaciones de datos de Google Analytics. Una cuenta normalmente corresponde a un único negocio. Además, pueden ser propias, que las ha creado el usuario, o pueden ser administradas, que las haya creado otro usuario, pero que te da acceso con diferentes permisos. La segunda columna es la cuenta de propiedad. Una cuenta de propiedad se refiere
normalmente a la web que haya sido identificada con el mismo ID de propiedad de Analytics. Recordad lo que estábamos viendo, que el ID de propiedad es el número ese que comienza por UA seguido de guión y varios números. Esto es lo que va a identificar la propiedad y normalmente la propiedad, como decimos, se suele identificar con una web. La tercera columna son los perfiles. Dentro de cada propiedad podríamos crear diferentes perfiles para establecer diferentes visualizaciones de los datos. Por defecto, Analytics crea un perfil para cada propiedad, pero podrían crearse otros perfiles, de manera que podríamos dar acceso a otros usuarios a perfiles en los que mostramos solo unos determinados datos. Esto es bastante útil cuando se trabaja con equipos. De manera que tenemos cuenta, dentro de una cuenta podrían haber varias propiedades, es decir, podrían haber varias webs, y dentro de una propiedad hay perfiles. También puede haber diferentes perfiles dentro de una misma propiedad. ¿Queda claro? Vamos a verlo un poquito más claro. Sería algo parecido a esto. Como veis, en la parte de arriba tendríamos a los usuarios. Los usuarios somos pues, las personas que accedemos con nuestro usuario y contraseña a la cuenta de Analytics, que suele ser a través de nuestro Gmail. Desde ahí accederíamos a nuestras cuentas de Analytics. Dentro de las cuentas tenemos las propiedades y dentro de las propiedades tendríamos los perfiles. Además de esto, para acceder a las propiedades, a las cuentas y a los perfiles existen tres tipos de acceso. Por una parte, el propietario, que es el usuario que crea la cuenta y quien genera el código de propiedad. Esta es la persona que tiene acceso como administrador y es importante tener en cuenta que el propietario no puede cambiarse, salvo que lo solicites expresamente a Google. ¿Por qué esto es importante? Pues porque, por ejemplo, si un miembro de la empresa crea la propiedad usando su cuenta personal de Google, ese usuario siempre va a ser el propietario y si en algún momento pues, deja de pertenecer a la empresa, no podemos recuperar la propiedad. El administrador es el perfil que se crea a nivel de cuenta de Analytics y es el que puede ver y gestionar todos los perfiles bajo esa cuenta. Y luego está un permiso de visualizador de informes, que es un tipo de acceso que se da a nivel de perfil y que limita los permisos de los usuarios para que solo puedan ver determinados perfiles y no editar. Vamos a ver ahora, ya que tenemos claro un poco la idea general de Google Analytics, pues cómo hacer una consulta. Lo primero, desde la parte de informes que hemos visto en el menú superior del todo. El primer paso es seleccionar el periodo de fechas para el que queremos delimitar los resultados. Recordad que no es posible recuperar datos anteriores a la fecha en que instalamos el código y configuramos nuestra cuenta de Analytics. A continuación, después de seleccionar el periodo de tiempo, se pueden consultar los diferentes informes desde a los que se accede en el panel del lateral izquierdo. Por ejemplo, como vemos ahora, estamos viendo los resultados de la audiencia de un periodo del 21 de marzo al 20 de abril. Además, los datos que muestra Google Analytics están organizados por campos, se visualizan en forma de gráficas o tablas y en todos los informes vamos a encontrarnos con dimensiones y métricas. Las dimensiones son los campos que dividen el tráfico en segmentos más pequeños, según un mismo criterio. Las dimensiones suelen ser textuales y van agrupadas por un nombre de dimensión. Sin embargo, las métricas son valores numéricos que nos permiten comparar cuantitativamente las dimensiones. Son numéricas, como decimos, permiten comparaciones entre ellas y van agrupadas por un nombre de métrica. Además, siempre van en la misma escala entre ellas. En el ejemplo que os pongo, las dimensiones son las que van marcadas en naranja y las métricas las que van en azul. Para consultar un listado completo de todas las dimensiones y todas las métricas que hay en Google Analytics, que son muchas, consultad este enlace. Os va a venir muy bien también para saber qué tipo de información puedes recuperar a través de Google Analytics, cómo se llaman y qué tipo de búsquedas puedes hacer incluso combinando varias dimensiones. Porque lo cierto es que en las búsquedas se pueden combinar varias dimensiones. Añadiendo dentro de los informes una dimensión secundaria a la tabla de los resultados, podríamos comparar, como vemos en el ejemplo, no solo los navegadores que han utilizado nuestras visitas, sino los navegadores y el sistema operativo, así con otras muchas dimensiones. Esto está muy bien porque te permite comparar datos entre ellos.
Pero además, si queremos afinar más la búsqueda, podemos usar los filtros. Dentro de los informes, en esta parte donde aparece una búsqueda con una lupa y pone avanzado. Ahí hacemos clic y nos aparece este menú donde podemos incluir una serie de parámetros que lo que harían es filtrar los resultados que habíamos obtenido previamente por las condiciones que le hemos puesto en esos campos. Y finalmente, otra manera de hacer una búsqueda más exhaustiva sería a través de los segmentos. En la parte de arriba, agregando un segmento, puedes hacer una búsqueda selectiva por determinadas características que te van apareciendo en el menú. Y si además quieres afinar más la búsqueda y recuperar toda esa información y tenerla a mano para visualizarla más tarde, pues podemos usar informes personalizados. Es decir, no hace falta que hagamos uso siempre de los informes que ya vienen por defecto en Google Analytics, sino que podemos crear los nuestros para visualizar rápidamente la información que más vamos a utilizar y que nos resulta más interesante. Para hacerlo es tan fácil como acceder al enlace de personalización y seleccionar las dimensiones y métricas que queremos añadir al informe. Ya un poco para ir terminando. ¿Cómo podemos configurar los objetivos? Os hemos dicho anteriormente que era muy importante configurar objetivos en un proyecto de analítica web porque de esta forma podemos realmente ver si lo estamos haciendo bien o si podemos mejorar. ¿Cómo podemos en Google Analytics decirle cuáles son nuestros objetivos? Bueno, pues lo estáis viendo en el ejemplo que os pongo en la pantalla. Dentro del enlace de administración, en el nivel de perfil, seleccionamos objetivos y veréis que se ofrecen varias posibilidades de adquisición, de ingresos, de consulta, de interacción, aunque también se pueden crear informes personalizados. Objetivos personalizados. Al crear estos objetivos, aquí lo que hacemos es decirle a Google Analytics que registre si los usuarios están realizando las acciones que nos interesan. Por ejemplo, ¿cuántas visitas han rellenado el formulario de contacto? Pues eso lo puedo configurar como un objetivo y tenerlo ahí para saber exactamente cuántas de las visitas han llegado a cumplir ese objetivo o cuántas de las personas que han visitado la web han formalizado una reserva o si las visitas están consultando las fichas de producto. Todo esto se puede configurar con objetivos y de esta manera sabremos pues, la tasa de conversión y qué objetivos están cumpliendo de mejor manera, dónde podemos mejorar, etcétera. Configurando los objetivos podremos hacer uso de ese informe que veíamos antes de conversiones. Dentro de ese informe están los embudos de conversión. Dentro del informe de conversión obtendremos datos tan útiles como estos que os pongo como ejemplo, simplemente que nos son muy útiles para ver la evolución global de los objetivos y de la estrategia que estamos haciendo y ver dónde estamos fallando o dónde podemos mejorar. Todo esto es, es una parte un poco más complicada, hay que verla con detalle. Si estáis interesados, bueno, pues es cuestión de analizar bien los objetivos, configurarlos muy bien dentro de Google Analytics y luego aprender mucho sobre el embudo de conversión. Veréis que hay cosas maravillosas que se pueden hacer. Resumiendo, ¿qué hemos visto en este seminario? Por una parte, que la analítica web es una disciplina que puede ayudarnos muchísimo a mejorar nuestro negocio, pero que siempre hay que partir de un estudio previo y definir los objetivos que vamos a perseguir. Además, hemos visto que Google Analytics es una herramienta que ofrece muchísimas posibilidades y además es gratuita, aunque también existe la versión de pago que también puede ser muy interesante para aquellas empresas que deseen sacar un partido un poco más profundo y tengan una empresa pues, con unos objetivos más ambiciosos. Pero también hemos visto que Google Analytics tiene sus limitaciones. No es una herramienta infalible cuyos datos puedan tomarse al pie de la letra como una verdad absoluta, ni muchísimo menos. Pero siempre hay que poner estos datos en relieve, analizarlos en contexto, ver la evolución y tomarlos como una referencia. Esto ha sido una breve introducción a lo que puede ofrecernos Google Analytics, pero os aseguro que esto es solo el principio. Hay muchísimas posibilidades y funcionalidades que no hemos podido ver porque esto es una introducción para que tengáis una idea, pero que os animo a que investiguéis por vuestra cuenta o que os forméis en el tema si os interesa para conocer más, porque esta es una materia que está en continua evolución y que cada vez cobra mayor importancia dentro de la empresa.